¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la sesión del día de ayer sobre la crisis y futuro de los partidos políticos. Antes de comenzar, pues bueno, les ruego por favor que en la medida de lo posible, pues puedan prender sus cámaras, asimismo mantenerse atentos a esta sesión mediante la caja de comentarios o tomando la palabra directamente, levantando la manita o abriendo su micrófono. Se los voy a agradecer muchísimo, sobre todo porque esta sesión voy a presentar algunas láminas, voy a presentar un pequeño video, ¿no? Que me interesa que observen. Entonces, espero que esta sesión les sea de mayor interés y que esto provoque que ustedes pues puedan interactuar en mayor medida, ¿no? Para que, pues bueno, esta aula virtual la formemos todo. Eh, con el aviso anterior, pues voy a hacer una pequeña recapitulación de qué fue lo que el día de ayer abordamos, ¿no? Para que sigamos en la misma sintonía. El día de ayer inicié la sesión planteando que tenemos una molestia hacia los partidos políticos por diversas causas. A los partidos políticos no los vemos con buenos ojos eh, porque consideramos que no son transparentes, consideramos que no son democráticos, consideramos que han perdido su origen ideológico, que los partidos políticos ya no son el conducto más idóneo para eh, dirigir las demandas sociales, ¿no? O bueno, demandas sociales y pues posteriormente dirigirlas a los espacios donde pueda darse solución. Consideramos que la calidad de las candidaturas de los partidos políticos de coaliciones que están formando los partidos políticos en con todo al otra y a la siguiente elección vemos que pues bueno compiten con adversario. ¿Ves? Pues bueno, consideramos que son un ¿no? Que en muchos sentidos debiera ser fuera de los pero también durante las contiendas electorales. No nos parece que existan realmente propuestas serias de los partidos políticos, sino que simplemente, pues bueno, vemos ahí ideas sueltas, dispersas, que realmente no nos plantean cuál es el de las propuestas, ¿no? ¿Cuál es la plataforma política que realmente es que pueden dar? A su vez, pues bueno, no estamos de acuerdo con pues el hecho de que los partidos políticos también son excluyentes hacia el exterior y hacia el interior. Observamos que los partidos políticos pues no, no mujeres. Entonces, en suma, tenemos que los partidos políticos pues en la actualidad hay mucho alrededor de ellos. Pues bueno, planteábamos el día de ayer que pues todo este lo de queja sea propiamente actual, sino que en realidad provienen, ¿no? De pues de tiempo atrás, y que incluso cuando nosotros pues hablamos de este malestar sobre los partidos políticos, hablando de un mal, eh, eh, dice que está fallando demasiado el audio. ¿Alguien más escucha inadecuadamente esta señal? ¿Alguien más que me diga si me escucho bien o me escucho mal? Laura Elvira, ¿me puedes decir si me escucho bien o qué calidad de audio recibes?
Se entrecorta, doctor. ¿Se corta? Muy bien. Bueno, a ver, voy a tratar de cambiarme de banda. Ok, se corta mucho, muy bien. Perfecto. Voy a hacer lo mismo que el día de ayer. Voy a salir un momento y regreso. Ok, ya estoy de vuelta. Ya me cambié de banda. Esperando no tenga el mismo problema. Sobre todo porque voy a necesitar estar con una buena señal para la proyección de videos. Bueno, espero que ya no tengamos este problema, pero regresando al punto, pues observamos que este asunto de la crisis de los partidos políticos no es actual, o sea, la realidad pues tenemos que todas estas quejas hacia los partidos políticos pues ya vienen tiempo atrás. Sin embargo, lo que advertíamos es que no son las mismas quejas que se tenían hace 40 años a las que se tienen actualmente. Y pues bueno, yo hacía analogía, no es el mismo problema que sufren los partidos políticos, así tal cual las personas en su adolescencia, a lo que viene siendo su adultez joven, ¿verdad? Entonces, de que tienen problemas, efectivamente tienen problemas, pero estos problemas han cambiado. Es por ello que, pues bueno, yo planteaba la idea de que era necesario comprender, tal como lo había planteado también Laura Elvira, que era necesario comprender cuál era el contexto, el ambiente en el que se estaban desarrollando, para ver cuáles eran las exigencias que actualmente teníamos de los partidos políticos. No era este malestar hacia los partidos políticos eh, producto únicamente de ellos, sino también producto de lo que estaba sucediendo o de lo que está aconteciendo y que provoca que tengamos exigencias distintas hacia los partidos políticos. En consecuencia, pues lo que yo había planteado es que primero pues analizáramos este malestar respecto de la democracia, posteriormente el malestar de lo que podemos decir que es la participación ciudadana y finalmente aterrizar en el malestar hacia los partidos políticos y pues bueno, generar conclusiones que nos llevaran a cuál sería el futuro de estas instituciones, órganos políticos, ¿no? Para el venir, ¿verdad? Para el día de mañana, ¿no? Siguiendo entonces ya esta ruta, teníamos que el día de ayer habíamos abordado ya pues esta idea de qué estaba sucediendo en la actualidad en la democracia. Lo que observamos al analizar qué está sucediendo en las democracias actuales es que, pues en términos generales, la democracia es el sistema no únicamente que globalmente está imperando, ¿no? Que la mayoría de los países está tomando como régimen de gobierno, sino que también observábamos que existía un fenómeno al que yo denominé como complejización de la democracia. Esa complejización de la democracia nos advertía que actualmente pues ya no solo estábamos hablando de una democracia procedimental, habíamos comprendido o las sociedades han comprendido que la democracia no solo se trata de aspectos procedimentales, sino que para que realmente ésta sea eficaz, para que ésta realmente pueda cumplir con sus objetivos, pues debe de, ahora sí, tener instituciones, debe de tomar en cuenta diferentes aspectos de la participación ciudadana, debe de garantizar también derechos, debe de crear una ingeniería de gobernanza, ¿no? Que permita justamente que este diseño institucional realmente pueda
realizar su trabajo, y cuando hablamos de eso, realizar su trabajo, hablamos de instituciones administrativas, hablamos de instituciones judiciales, incluso penales, de la organización y seguimiento al trabajo que se tiene respecto de los partidos políticos, de la alternancia, de las elecciones y bueno, de otros procesos de participación ciudadana. En suma, pues lo que hablamos actualmente es de una democracia exigente. Y pues bueno, en este marco, al tener una democracia exigente, bueno, finalmente llegamos a la conclusión que también, pues bueno, la realidad es que le estamos también exigiendo más a los partidos políticos. Entonces, si bien los partidos políticos en un origen no habían tenido tantas exigencias, ¿no? Producto de que, pues bueno, primero fue necesario diseñar la ingeniería, ¿no? Permitir que existieran, al menos en nuestro contexto, para que pues hoy día pues tuviéramos que tener claro que estos partidos deben de cumplir también con ciertas obligaciones al interior de los mismos y al exterior, ¿no? Entonces, bueno, eso fue pues a grandes rasgos lo que abordamos el día de ayer, y pues la conclusión general es: los partidos tienen problemas, efectivamente tienen problemas, producto de que, pues que nuestra perspectiva de la propia democracia ha cambiado, nos hemos dado cuenta que es mucho más exigente, que requiere realmente de mayores elementos para que realmente pueda ser funcional, y en vía de consecuencia, pues bueno, nuestra perspectiva de lo que deben de ser los partidos políticos ha cambiado. Ya no solo son instrumentos de acceso al poder, ya no solo son instrumentos para la alternancia electoral, sino que vienen a cumplir otras obligaciones. Bueno, así, el día de hoy lo que les propongo es que, pues bueno, continuemos con nuestro análisis. Vamos a aterrizar de manera muy rápida respecto de, pues, la participación ciudadana. Para ello, pues bueno, voy a proyectar la presentación. Les agradezco mucho que me hagan saber cuando haya algún problema de la señal, porque eso me advierte que, pues bueno, primero me están escuchando, cosa que les agradezco infinitamente. Y otra que pues realmente pues para que se cumpla la finalidad de esta sesión es necesario que pues realmente pues podamos interactuar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, si vuelve a suceder, se los agradezco muchísimo. Uh, ok. Ahí ya se ve la presentación. Sí. Sí. Ok, gracias, Claudia. Ya veo que está Juan, Delfino, Elvira, Yari. Muchísimas gracias por prender su cámara. Bueno, crisis de la política. Ya hablamos de que, pues bueno, tenemos un contexto de mayor exigencia respecto a la democracia. Decía Arnaldo Córdoba, hoy día llenamos de contenido lo que en algún momento los teóricos de la democracia simplemente imaginaron, pensaron que era lo más adecuado para que nosotros pudiéramos hablar de la democracia, o que incluso, pues bueno, analizaron en democracias que pues estaban en proceso de transición, o que realmente, pues bueno, a excepción de los Estados Unidos, pues eran democracias relativamente jóvenes, ¿no? Entonces, pues aquí va a suceder lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la crisis de la política, crisis de la participación, y si realmente los partidos políticos son causantes de esta crisis o ya no son los mejores conductores de esta participación política de la ciudadanía en general, pues valdría la pena repensar si esto es cierto, si realmente los partidos políticos ya cumplieron su ciclo, y pues ahora tal vez tengamos que ver otros horizontes, otras herramientas. Recordemos que esto no es novedoso, o sea, desde hace mucho tiempo pues se ha pensado respecto de las candidaturas independientes, y que si estas son pues tal vez una mejor herramienta para la ciudadanía, que pues bueno, va a eliminar de entrada pues una estructura que puede ser
pesada económicamente, que pues puede llevar a lo que decía Michels de la ley de hierro de la oligarquía y una serie de problemáticas que suceden en una estructura partidista, ¿no? Entonces, pues vemos que no se ha planteado, ¿no? Recientemente este problema de si son realmente pues los mejores instrumentos o pues tendríamos que observar qué está sucediendo. Aquí les vengo a plantear un ejemplo que puede ser ilustrativo respecto de este problema y que, pues bueno, traigo a colación respecto de mi experiencia. Yo trabajé para el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y pues bueno, sucede que ya entrando, ¿no? En este ejemplo, sucede que en la Ciudad de México, pues bueno, como ustedes saben, pues la ciudadanía no elegía. ¿Alguien es de la Ciudad de México? ¿Juan? Ok. Recordarás, Juan, que pues bueno, nosotros no elegíamos a nuestros gobernantes ni a nuestros representantes. Había un jefe de gobierno, ¿no? Que era designado directamente desde la presidencia. Esto por las particularidades jurídicas que tenía el entonces Distrito Federal. A su vez no existía una Cámara de Representantes, esto era nulo, ¿no? Existían ciertos consejos, ¿no? Pues el regente tenía ahí como para escuchar lo que eran las problemáticas vecinales, ¿no? Las exigencias ciudadanas respecto a políticas públicas, pero en realidad pues eran paliativos, pues estaban ahí presentes pues simplemente para pues hacer las veces como de oído, pero no de ejecución para resolver los problemas. Por lo tanto, pues la ciudadanía realmente no tenía voz ni participaba. Ese era el hecho. La ciudadanía no podía participar de los asuntos públicos. Todo cambió en 1985. ¿Por qué en 1985? Pues bueno, aquellos que son muy jóvenes, pues solo han escuchado de aquel terremoto, ¿no? Que vino a cambiar la forma en que la ciudadanía del entonces Distrito Federal se organizó. Fue más pronta la respuesta de la ciudadanía que de los propios gobernantes. Se exhibió en aquella crisis que pues no existían realmente los medios para pues poder solucionar los problemas y peor aún una emergencia de aquel tamaño. Ello provocó movilizaciones para pues ahora sí que tratar de pasar esa contingencia, ¿no? Pues responder a los problemas que se estaban presentando en la contingencia, pero también estos perduraron, se mantuvieron como movilización política. Es más, la cuestión está en que el sismo de aquella época llevó a la movilización política y con ello, pues bueno, se formaron partidos políticos locales que a la postre, pues bueno, llevarían a la formación de un partido político que se llama PRD, perdón, que se llama PRD. Bueno, pero esa es otra historia. La cuestión está en que esa movilización política, bueno, esa movilización que se transformó en una movilización política llevó a exigencias a través de las cuales, pues bueno, fuera necesario que realmente se pudiera tener una asamblea de representantes del Distrito Federal para que ahí, a través de estos representantes, pues bueno, se escucharan las necesidades de la ciudadanía que se ubicaba en el Distrito Federal. Así se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y posteriormente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que como observan, pues ya tenía no solo un cambio de nominación, sino también otras funciones. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues bueno, como venía justamente de comprender la dinámica que se requiere para que la ciudadanía participe, no solo a través de los partidos políticos, sino a través de otras herramientas de participación, pues bueno, propuso que existieran comités vecinales, que existieran o se incorporaran a la dinámica de la ciudad otras herramientas de participación ciudadana. Producto de estas ideas viene una ley de participación ciudadana que en un principio tuvo otro nombre.
pero estamos comprendiendo que lo que había sucedido en el Distrito Federal llevó a que se comprendiera que los partidos políticos no eran la única herramienta que debían de tener los ciudadanos para expresarse políticamente. Entonces, pues con esta ley, con este impulso se promueve esta ley de pues tratar justamente de que la ciudadana tuviera muchas más herramientas para poder participar. Y así, pues bueno, se empezó a hablar de comités ciudadanos, comités vecinales, perdón, que después se llamarían comités ciudadanos. Hoy día ya tienen otro nombre. Bueno, la cuestión está en que pues aquí vemos cómo pues los partidos políticos al verse rebasados y en la dinámica de un partido distinto, ¿no? Que pues empezó a cobrar auge en el Distrito Federal, pues propuso estas nuevas herramientas. Pero los otros partidos políticos que no venían bajo la dinámica, en su momento, cuando debatieron esta ley, dijeron, aquí está sucediendo algo raro. Y es que, pues bueno, pues sucede que pues ya no vamos a ser el único instrumento, ¿verdad? Y eso puede traer, pues, otro tipo de problemas. Y ese otro tipo de problemas tiene que ver no solo con que, pues bueno, estemos hablando de que al futuro, pues eliminemos los partidos políticos. Ellos empezaban a advertir problemas que tenían que ver con que, pues bueno, a veces sí es necesaria una estructura de organización que sea muchísimo más amplia por, pues bueno, las propias dimensiones que tiene la capital y la cantidad de personas que estarían buscando participar. O sea, esto de la democracia representativa tampoco es descabellada cuando pues hablamos de un volumen bastante amplio de ciudadanos. ¿Cómo los vamos a organizar? ¿Cómo se va a llevar a cabo el debate? ¿Realmente cómo van a llegar las propuestas? Entonces ahí los partidos dijeron, pues bueno, es que no solo es cuestión de que yo diga yo soy necesario y a la postre me van a eliminar, ¿verdad? Porque estamos hablando de otros instrumentos de participación ciudadana. No, estamos hablando de pues bueno, ¿cómo vamos a organizar estos comités? ¿Cómo vamos? Ahora sí que, ¿cuáles van a ser los canales? Por los primero de organización, después de, pues bueno, captar las demandas, cómo se van a hacer llegar y quién las va a cumplir, cómo se va a supervisar que efectivamente se cumplan. Sí, pues bueno, estamos brincando la dinámica de, pues, captación, trabajo legislativo, de iniciativas, trabajo legislativo, posteriormente políticas públicas y seguimiento de las mismas. Es lo idóneo. Bueno, como sea, los partidos políticos no estuvieron muy de acuerdo, ¿no? Pero, pues, con todo, pues ante una mayoría que se fue dando en la Asamblea Legislativa, se aprobaron estas leyes. Así, pues bueno, aquí pues esta ley se aprobó en 1999, posteriormente se volvió, se quedaron estancados porque, debo decirlo, el primer ejercicio de estos comités, pues fue catastrófico, esa es la realidad, fue una cuestión que pues bueno, es donde se dieron cuenta que no es sencillo organizar a la ciudadanía desde la capilaridad, desde colonia por colonia, desde calle por calle, no es nada sencillo, y se dieron cuenta que pues no solo es una cuestión de plasmarlo en ley, se necesita realmente un trabajo de entrada, fíjense, de geografía electoral, de organización, de capacitación, un montón de temas que se requieren realmente para poder hacer que la ciudadanía pueda opinar desde ese nivel, desde el nivel de tierra, desde el nivel de calle por calle. Bueno, ahí quedaron suspendidos y después vino una reactivación en el año de 2009. Posteriormente, lo que se ha tenido es que sí ha habido pues una continuidad en pues las diversas generaciones que se han cumplido, ¿no? Los 3 años que deben de tener estos comités se ha ido cumpliendo y a su vez pues también otras herramientas como el presupuesto participativo es una realidad que también ha enfrentado sus problemas, ¿no? Desde
pues no es tan sencillo captar las demandas, demás, y sobre todo cumplirlas, porque en ocasiones se enfrentan con problemas operativos. La cuestión acá, ¿no? Hacia lo que quiero llevar es que, pues bueno, como sea la ciudad, se dio cuenta que con todos los problemas, pues sí se podía organizar echándole ganas, existiendo voluntad política, sí se pueden echar a andar estos instrumentos de participación ciudadana. Claro, pues están sujetos a prueba de error porque nadie los había implementado con anterioridad y pues de que iban a enfrentar vicisitudes las iban a enfrentar, pero pues existiendo voluntad por echar a andar estos instrumentos, pues está ahí. Ahora, a mí lo que me ha parecido interesante es que no solo estas ideas de participación ciudadana se han quedado en el plano de una ley, sino que también, pues bueno, como ustedes saben, la Ciudad de México estrenó Constitución, ¿no? Hace no muchísimo tiempo, ¿no? Porque hablamos de una reforma política del Distrito Federal que se alargó muchísimo y que pues la verdad es que hasta que, pues bueno, finalmente existió esa voluntad por llevarla a cabo, ya hablamos ya no de un distrito federal, sino de una nueva entidad federativa, ahora llamada Ciudad de México, que en su constitución ahora sí plasmó estos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que yo quiero abordar con ustedes es que observen cómo, pues bueno, desde la Constitución, que aquí no la retomo, pero sí, pues bueno, cómo se plantea en la ley de participación de la CDMX, ¿no? Fíjense, en esta ley de participación se habla de democracia directa, se habla de democracia participativa y de democracia representativa. Esto me parece muy interesante porque ya hablamos de diferentes dimensiones de la democracia. Ya no es solo un concepto, una idea única de democracia, sino que ya hablamos de diferentes y perspectivas de la democracia y formas de participación. Eso me resulta muy, muy interesante. Ahora, aquí ya se habla de qué se entiende por la participación ciudadana, actividades, ¿no? Que, bueno, mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir, cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible, y en el proceso también de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. Así, pues bueno, tenemos estas modalidades de participación: participación institucionalizada y participación sectorial. Fíjense, ¿no? Como aquí ya hablamos de que, pues bueno, no solo se participa institucionalmente, no solo se participa individualmente, ¿no? Sino que también hablamos de que se participa de manera no institucionalizada y también de manera sectorial. Y fíjense, entiende por sectores no únicamente una condición etaria, sino también pues cuestiones sexuales, de clase, de género, de etnia o de otras actividades o causas de grupo. Entonces, esto viene a revolucionar la perspectiva que se tiene, al menos, ¿no? En marcos jurídicos, ¿no? Claro, pues operativizarlo no es cosa sencilla, pero, pues, vean, ¿no? Cómo ya se está observando. También existe la participación temática y la participación comunitaria. Así, pues, bueno, también se reconocen mecanismos de democracia directa y dentro, fíjense, democracia directa, instrumentos de democracia participativa e instrumentos de control y gestión y evaluación de la función pública. Respecto de democracia directa, pues ya anuncia iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular, revocación de mandato, democracia participativa, colaboración ciudadana, asamblea ciudadanas, comisión participación, organizaciones ciudadanas, coordinadora de participación comunitaria y presupuesto participativo.
Respecto de la gestión, evaluación y control de la función, enuncia audiencia pública, consulta pública, difusión pública, observatorio ciudadano, recorridos barriales, red de contralorías y silla ciudadana. Así pues, bueno, lo que tenemos es que para operativizar esto, pues bueno, no ha sido sencillo, se ha tenido que ir perfeccionando estos mecanismos a las instituciones que le dan sentido, que pues bueno, operativizan o tienen que hacer funcionar estas herramientas de participación para que realmente sean funcionales y pues bueno, ha sido todo un devenir. Les recomiendo que consulten la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la que pues bueno, hay diferentes publicaciones en las que narran pues las problemáticas que se han tenido que enfrentar para llevar pues bueno, a la funcionalidad de estos comités vecinales, que después son ciudadanos, y les digo que actualmente tienen otro nombre, ¿no? Y pues bueno, también las problemáticas para echar a andar el presupuesto participativo, ¿no? Que pues es el 2% y que también pues bueno, ha tenido sus problemas, ¿no? Para que pues en lo práctico pues realmente se puedan cumplir con las propuestas que los ciudadanos votaron. Los ciudadanos y las ciudadanas votaron. Como observamos, pues bueno, ahorita que hablamos de pues, todos estos mecanismos por los cuales puede participar la ciudadanía, todas estas herramientas, las formas de participación, cómo entendemos a la democracia de diferentes formas, pues realmente ahí lo que tenemos es que, bueno, los partidos políticos realmente no son necesarios. Fíjense, quien propuso todo eso fue un partido político en un origen, que venía de una dinámica ciudadana. Por su situación histórica, pues lo llevó a decir, pues es que debe de haber otras formas de participación, no solo los partidos políticos. Pues bueno, ya en otro momento histórico, ya no de la Ciudad de México, sino en otro momento histórico, cuando ya se aprobaron las candidaturas independientes, pues ustedes saben quién es Pedro Kumamoto. Alguien que me diga quién es Pedro Kumamoto, Laura, Raimundo, Claudia, Juan, Delfino, quien sea, díganme quién es Pedro Kumamoto, por favor. Gabriela, por favor. Buenos días. Fue candidato independiente en Jalisco. Exactamente, fue candidato independiente para Jalisco. ¿Alguien más que me pueda dar alguna particularidad de Pedro Kumamoto? ¿No? Venga, Benito, Juan. Sé que creo que fundó un partido político local, me parece, ¿no? Sí, anda en eso. Justo esa participación era la que requería también, ¿no? Bueno, resulta que Pedro Kumamoto se hizo bastante famoso, ¿no? Cobró notoriedad, mejor dicho, porque su campaña, pues bueno, de un candidato independiente que se llevó con bastante autoridad. Él utilizó herramientas digitales para, pues, que su candidatura fuera exitosa, gastar poco y hacer mucho a través de las redes sociales, ¿no? Así fue como, pues, Pedro Kumamoto, ¿no? Primero logró ser diputado local en Jalisco y posteriormente se lanzó al Senado. Pues primero, pues obtuvo victoria, posteriormente en el Senado se enfrentó con el fenómeno Morena y pues bueno, no resultó triunfador. Y esto pues bueno, lo llevó a repensar pues la idea de los partidos políticos. Y aquí es donde quiero que se conecte con lo anterior, ¿no? De si tenemos diferentes mecanismos para que la ciudadanía participe, y casi, ¿no? Le estamos poniendo ahí el pie a los partidos políticos para que, pues bueno, ya no los necesitamos, ¿no? Tenemos todas estas herramientas, toda esa nueva perspectiva de la democracia. ¿Valdría la pena plantear el retorno de los partidos políticos? ¿O en qué sentido son necesarios los partidos? Lo que dice Pedro, ¿no?
Voy a poner el video. Vamos a esperar que cargue. Esta entrevista se la da un youtuber, que tiene un canal que se llama Creativo. Entonces, vamos a esperar a que cargue un poco. Es que ahí como antes estaba la pura capsulita, pero la bajó este cuate. Porque la verdad es que yo no estaba seguro de nada. ¿Se escucha? A mí me terminó por convencer la idea de construir el partido por varias cosas. De entrada, casi 1 millón de votos en lo general, o sea, no solamente yo, sino... Ocha. Esperemos que sí. Se puede escuchar. Cárgate, por favor. Bueno, lo que se carga Pedro Kumamoto, lo que va a decir en esta entrevista, es que, pues bueno, él venía de un triunfo y pues posteriormente pues participa en el Senado, no resulta victorioso, pero se da cuenta que tuvo un nivel importante de votos y pues estos... Y Juanita Delgado, sino todos los candidatos, y ni un diputado o diputada en el Congreso. Sí. Y eso te habla de que hubo 762,000 votos, por lo menos, que hoy no están siendo representados en ningún sitio. Ahí fue cuando a mí me cayó el 20 de que no solamente se tenía que hablar de la idea de lo independiente y ya, o de agarrar la bandera y punto, sino que también, de nuevo a la responsabilidad, había claramente pues una injusticia, ¿no? Y no me refiero a que del lado quejumbroso, chillón, no, lo digo desde la parte que a mí me toca, la responsabilidad que nos tocaba, que era, ahí hay miles de personas allá afuera que no tienen una voz dentro de lo que se supone deberían de poder tenerla. Y no me refiero a la gente que no fue a votar, es gente que fue a votar, sí, que defendió el voto, que promovió ideas, que creen en una agenda y no tienen su espacio. Lo segundo fue que me di cuenta de algo que no nos pasó la primera vez porque ganamos, pero la segunda vez fue que después de las elecciones pues no hay un lugar en donde habitar las discusiones, donde regresamos a compartir. Sí, no hay una base. Exacto, porque teníamos aparte que disolver la ACE de la candidatura, perdón, al Senado, y eso también era, oye, pues hay más vida política después de las elecciones, o sea, no solamente se trata de ir a votar, existen todas estas momentos donde hay que discutir las cosas. Y ya por último, el ir a la candidatura al Senado me hizo darme cuenta que necesitábamos ser más serios al respecto de la representación de otras ideas, visiones, otros contextos. Ya conocía Jalisco, pero ahora sí me lo terminé de conocer de pe a pa, y creo yo que al voltear a ver las complejidades que viven, te digo, en por lo menos una decena de municipios donde simplemente tener buen internet es un lujo, ¿no? O es casi imposible, te hace darte cuenta que no todas las discusiones pueden suceder en línea, que necesitábamos un mecanismo quizás de hace muchos siglos, sí, ¿no? Pero que eso permitía que nos agrupáramos desde distintas partes del Estado. Entonces, por eso al menos yo voté por... Bueno, ahí vamos a dejar a Pedro. Por ello. Bueno. Fue una votación que aparte fue en lo individual, secreta, a través digamos, de un comité interno que lo organizó, que buscó que fuera como pues, lo más objetivo posible el proceso en términos de que nadie tuviera ventajas. Y si mal no recuerdo, el 67% de la banda de Wikipolítica votamos porque se hiciera partido, y pues entonces se empezó a caminar hacia eso, que aparte, dicho sea de paso, ha sido de las cosas más difíciles que nos ha tocado vivir, porque armar un partido sin sindicatos, sin lana oscura, sin caciques, sin señores que se creen dueños de la política, es de las cosas más difíciles que puede existir en este país. Teníamos que conseguir 16,000 afiliados, que no son firmas para un independiente, sino gente que dice, yo me pongo la camiseta y creo en este proyecto, y al mismo tiempo organizamos 86 asambleas. Fue más difícil esos 16,000 afiliados que juntar las
5.500 de diputado, ¿cuántos son de senador? Como 115,000. Sí, 115. ¿Cuál se te hizo más difícil? ¿Al cuál? Bueno, vean, me parece muy ilustrativo lo que está planteando Pedro, porque al margen de sus decisiones políticas, ¿no? Que lo llevan a formar pues un partido, pues sí nos plantea de entrada, ¿no? Pues bueno, el candidato independiente, sí es candidato independiente y es interesante la figura, pero llega un momento de la representatividad donde es necesario justamente este feedback con una base, con una organización que pues le permita realmente tener una continuidad de los proyectos, de los programas, de los planes, y sobre todo es diferente tener pues bueno una firma, ¿no? Él dice, ¿no? De apoyo a la candidatura independiente, que a la postre puede ser pues ganar un voto, a tener una base que realmente pues esté apoyando la plataforma política. Es muy distinto, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos en la actualidad de que lo que más carecen los partidos políticos es de militancia, o sea, realmente resulta complicado. Ahora, eh, hay otro aspecto que me parece interesante y que después voy a traer a colación, el habla. Es que ya no solo se trata, pues bueno, de decir, esta es mi línea ideológica y pues que jala conmigo, eh, este, bajo mis mismas ideas, ¿no? También es necesario, pues bueno, aglutinar, pues, otras perspectivas, otras ideologías, otras temáticas, que no son las únicas que, pues bueno, estoy planteando, ¿verdad? Entonces, es interesante. A fin de cuentas, pues bueno, lo que tenemos es que los partidos políticos, aunque, pues bueno, estamos hablando de que, pues bueno, existen otras herramientas, otra perspectiva que redimensionan la forma en la que puede participar la ciudadanía, vienen, vienen a seguir repensándose como herramientas necesarias, ¿no? Entonces, aunque posiblemente pudiéramos hablar de otras herramientas, sin duda alguna pareciera ser que a final de cuentas los partidos políticos, pues sí, tienen su, no solo son males necesarios, pueden ser instrumentos, ¿no? Eficientes o eficaces, que pues bueno, como todo, pues eh, si se perfeccionan, pues pueden cumplir los objetivos a los cuales, pues bueno, se les, las obligaciones, el marco jurídico que se les plantee, ¿no? Bueno, y ahora vamos a entrar así a confianza a los partidos, tenemos una hora, vamos a ocupar ahora sí de entrar a este tema de la crisis, ¿no? Primero quiero abordar esto de la confianza en los partidos políticos, porque pues bueno, muchas veces se habla de eh, pues cuáles son los problemas, ¿no? Yo les había enunciado la sesión pasada, pues bueno, cuáles eran las consideraciones que se tenían hacia los partidos políticos o por qué teníamos este malestar hacia los partidos políticos, pero la verdad es que siempre ayuda este tipo de ejercicios como son las encuestas, que pues sí nos dan ese número, ¿verdad? Y ya no solo es hablar al aire, ¿no? De lo que uno supone, sino que aquí ya tenemos pues una cuestión estadística que realmente pues nos da una base sólida para hablar de cuál es la perspectiva que se tiene de los partidos políticos y cuáles son los problemas que percibe la ciudadanía en términos generales y comparados. Bueno, el primero vamos a ver cómo el Latinobarómetro, ¿no? En el ejercicio que hizo en el año 2020, pues como parte de su estudio, pues habló o planteó las preguntas respecto de la confianza en los partidos políticos. Y bueno, se formula la pregunta, por favor, pues bueno, de esta tarjeta, dígame para cada uno de los grupos, bla, 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 instituciones, personas, ¿qué confianza tiene usted, mucho, algo, poca o ninguna, en los partidos políticos? Pues el país que tiene una mayor aprobación respecto a los partidos políticos es Uruguay, con un 33%, lo cual no es un número elevado, pero bueno, es el que más confianza tiene. Y bueno, en sentido contrario está Perú, donde en Perú, pues bueno, incluso se habla de un término de la peruanización de los partidos políticos, que es casi
como la desaparición, pero no es tanto la desaparición, sino más bien la agrupación de intereses alrededor de un solo líder que prescinde de una estructura aparentemente partidista, aparentemente prescinde de una estructura partidista. Entonces, así, pues bueno, tenemos que, pues la aprobación en términos generales, pues no es demasiado alta, incluso pues lo que observamos es que va hacia la baja, ¿no? Incluso vean, en México la confianza solo es de el 13%. Ahora, si lo vemos en el transcurso de 1995 a 2020, observamos que tal vez en términos generales el promedio de confianza hacia los partidos políticos se dio en los mayor, ¿no? Promedio de confianza se dio en los 90, donde incluso alcanzó el 30%. Sin embargo, de ahí tuvo un desplome bastante amplio hacia el año hacia el 2010, después repuntó un poco y hacia esta nueva década, pues vemos que de nueva cuenta ha bajado la confianza que se tiene hacia los partidos políticos, esto en todo el continente, ¿no? Entonces, pues son instituciones a las cuales no se les tiene confianza. Ahora ya en específico, en nuestro caso, pues Mitofsky también ha hecho este ejercicio y observamos ahí cuando se habla de, pues bueno, de entrada, si existe identificación con algún partido, observamos que fíjense, si hay quien se identifica con los partidos políticos, un 47.2%, 47.2%. En sentido contrario, hay un 52.8% que no se identifica con algún partido. Y esto me parece interesante porque le preguntaba a Laura Elvira en la sesión pasada, y bueno, ¿realmente estamos enojados con todos los partidos o será que no con todos? ¿No? Esto resulta interesante, después lo seguimos abordando. Ahora, opinión de los partidos políticos. ¿Qué opinión tiene usted de los siguientes partidos? Pues aquí fíjense, ¿no? El partido que tiene mayor aprobación es Morena, ¿no? Con 30.9%. De ahí, pues bueno, su aprobación pasa de ser buena a regular con un 13.2%. Mala, un 51.2%. Entonces quiere decir que ahí existe como la mitad de la población que ve con buenos ojos o medianamente aprueba el partido, a aquella otra porción de la población que no, pues tiene una opinión positiva de este partido. Y en fuera, pues lo que vamos a observar es que pues viene una aprobación menor de los partidos. El PT, pues es un partido que todavía le alcanza a tener una buena aprobación en términos generales. Bueno es en 21.6%, regular en 17.9%, mala 54.0%. De ahí, pues bueno, ya vemos el bajón del Partido Acción Nacional, que pues solo el 15.6% lo ve como bueno y regular 28.5%, aunque pues si conjuntamos estas dos evaluaciones, pues observamos, ¿no? Que pues al menos están como un 40 y tantos por ciento su evaluación. El PRI sí viene a ser menor, 51.1% buena, 18.4% regular. De ahí, pues bueno, este partido que era el PES, ¿no? Que ya no está, desapareció, ¿no? Que bueno, tuvo su reactivación. Convergencia, solo el 1%, el Partido Verde, el 0.4%. Recuerden este dato, ¿eh? Recuerden este dato porque vamos a verlo adelante. Vean, aprobación 0.4%, el PRD realmente no tiene una aprobación buena, simplemente regular. ¿Confía o no confía en general en los partidos políticos? El 64.5% de la población señaló que no confía en los partidos políticos. Solo el 11.8% señaló que sí confía y el 23.7% que no respondió a la pregunta. ¿Por qué esto resulta interesante? Porque usted sabe que los partidos políticos hoy en día consideran en general, ¿son honestos? Pues el 0.8%. ¿Son corruptos?
72.7%. Y aquí me voy a concentrar en estas evaluaciones negativas, ¿no? Considera en general, pues considera en general que son corruptos, se considera que no escuchan a la gente, se considera que se están debilitando, la gente también considera que son atrasados, que solo trabajan para sus intereses, que no se preocupan por formar buenos gobernantes, esto sería buenas candidaturas, y que sobre todo, aquí es la evaluación negativa más alta, dividen a los ciudadanos. Esta evaluación, fíjense, alcanza el 95.5%. O sea, mucha gente tiene esta percepción de los partidos políticos, casi el 100%, de que los partidos políticos dividen a la ciudadanía y no la unen. Entonces, esta pregunta de la encuesta Mitofsky nos hace ver que, pues bueno, cuáles son las problemáticas que percibe la ciudadanía en términos generales, que, pues bueno, los partidos políticos se están quedando atrás respecto de, pues bueno, el escuchar a la gente, el preocuparse, el tener buenas candidaturas y que, pues bueno, en general se les percibe como corruptos, como que pues solo trabajan para ellos, que no escuchan y sobre todo algo que resulta alarmante, que son atrasados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las razones de esta crisis? Pues se preguntó ello. ¿Cuál considera usted que es la principal razón para esto? El 41.2 personas señalaron que solo piensan en sus intereses. Por los malos gobiernos que han generado 36.6%, por los escándalos de corrupción 19.3% y porque no escuchan a la gente 1.5%. Ahora, ¿considera que la existencia de partidos políticos le reporta mucho, algo, poco o ningún beneficio? Y respecto, pues bueno, a la democracia del país, fíjense, la gente contestó 15.9%, pues le aporta mucho algo, 15.9%, algo o poco o nada, o el 82.1%. A los grupos vulnerables les resulta importante en algún sentido los partidos políticos, pues la gente considera que solo el 11.2%. Y esto es lo que resulta importante, ¿no? Que ya no me meto en los otros escalones, simplemente es pues que la mayoría de las personas tienen una percepción en la cual pues los partidos políticos pues no le reportan ningún beneficio a la democracia y mucho menos a los grupos vulnerables, desaventajados o desaventajados de la ciudadanía y tampoco resuelven otros problemas, ¿no? Como es que pues, los problemas de los ciudadanos de a pie, como pueden ser los entrevistados, o la economía, ¿no? Que son exigencias que regularmente se tienen. Tampoco se preguntó, ¿qué tan interesado estaría usted en ingresar a un partido político? Pues ayudar a los vecinos a organizarse para reducir horas comunitarias, pues por ese sentido, pues sí existió una respuesta favorable para realizar labor social también, para tener acceso a actividades culturales, para acceso a pues el apoyo a la familia, ocupar una candidatura, esto es donde ya vemos que pues existió pues un menor interés, clubes deportivos 23.6% y ocupar un puesto en el gobierno, pues no existe realmente interés en que pues se milite en un partido político para ocupar un puesto. Entonces, bueno, todo lo anterior nos lleva a este tipo de preguntas, ¿no? ¿Usted considera que nuestro país necesita a los partidos políticos o cree que estaría mejor sin partidos? Pues bueno, dice, nuestro país necesita los partidos, 32.6%. Estaría mejor sin partidos, 54.9%. Entonces ahí, vean. Ya casi terminamos. ¿Cuál es el partido político de su preferencia? Y pues vean ahí, pues está cada uno de los partidos, como habíamos visto, Morena, por un lado, ¿no? Tiene mayor simpatía, pero por el otro lado también se considera el partido el peor
partido, ¿no? Y entonces ahí pues van las simpatías en cada uno de los estados. Ahí les dejo la gráfica para que ustedes puedan revisarla con posterioridad. Así, pues bueno, ya observamos cómo pues ya bajo el número, pues cuáles son las problemáticas que la ciudadanía o la percepción que tiene la ciudadanía respecto de pues los partidos políticos, y que pues bueno, lo que arrojan estas encuestas es que pues se considera que los partidos políticos no son necesarios por un grueso importante de la población, ¿no? Entonces, y pues creo que pues ya están las alarmas de por qué la crisis de los partidos políticos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna participación? ¿Quiere eh, hacer algún comentario? Benito, Juan, Yari, Laura, Gabriela, Claudia. ¿Nadie? Por favor, Laura. Gracias, doctor. Bueno, es que de lo que se ha revisado me parece que hay contradicciones, pero no sé si sean contradicciones respecto de la percepción ciudadana o de esta con todo el entramado jurídico que existe respecto de los partidos políticos, porque estamos hablando ahorita nos puso el ejemplo de una candidatura independiente exitosa, de Kumamoto, que fue muy exitosa su trayectoria como candidatura independiente, ¿no? Sin embargo, llegó a un punto en que decidió pasar al otro lado, que es partidos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el sistema jurídico, el sistema electoral y el sistema, me parece, el sistema de representación tiene mayores beneficios a través de una institución política, que son los partidos políticos, que en forma individual, ¿no? Como que son las candidaturas independientes. Y de hecho eso también se ha visto en otras candidaturas independientes exitosas, donde cuando llegan a ocupar estos cargos, no tienen el equipo o no tienen representantes que apoyen las políticas públicas, ¿no? Me parece que otro caso pudiera ser el caso de Nuevo León, donde llega un gobernador, una candidatura independiente, pero donde no tiene un apoyo en el partidista en el Congreso, ¿no? Entonces, el tema de gobernabilidad, pues también se vuelve un tema importante para el acceso a los cargos públicos, y todo este entramado constitucional y legal que tenemos, pues orilla a que se formalicen como partidos políticos, ¿no? Entonces, hacia allá va esta reflexión que usted nos puso con el ejemplo de Kumamoto, pero al final, pues por eso existieron las candidaturas independientes, por no estar de acuerdo con el sistema de partidos políticos, ¿no? Crear otra opción, y sin embargo regresan a este sistema de partidos políticos. Entonces, me parece que hay contradicción, pero pues es que el sistema sí está diseñado, ¿no? Y aparte hablan ahorita de sustitución de partidos políticos, pero el sistema no está diseñado para una sustitución de partidos políticos, pero no sé qué otras figuras pudieran tener esta fuerza que tienen los partidos políticos, ¿no? Gracias. No, gracias a ti por esta brillante reflexión que haces, porque efectivamente lo que estamos viviendo nos lleva a repensar qué está sucediendo, ¿no? Con nuestro sistema, cómo lo organizamos, y no solo en términos, recuerden, a mí me parece algo importante que no solo es porque la ley lo diga, sino por también otras cuestiones, ¿no? De prácticas que tienen que ver con lo político, con lo sociológico, ¿no? Que nos llevan a organizarnos de determinada forma, ¿no? Y pues bueno, lo que adviertes es efectivamente, ¿no? Pues bueno, Pedro Kumamoto, pues también
no lo dice en la entrevista, pero pues sí advierte, pues no solo los beneficios, tal vez no únicamente personales, sino también pues de su organización, ¿no? En la cual pues se da cuenta que no puede, ¿no? De manera solitaria, ¿no? Hacer un trabajo legislativo, ¿verdad? Requiere de otra base que pues le dé apoyo, le dé respaldo, ¿no? Para todo lo que representa, ¿no? Ocupar un cargo público, ¿no? Como podría ser ya una senaduría, ¿no? Y efectivamente entramos, ¿no? A este tipo de disyuntivas, donde pues realmente quisiera decir que pues alguien podría tener una respuesta sólida al respecto, pero la realidad es que no. La realidad es que si observamos pues lo que se ha estudiado, ¿no? Diversos especialistas en la materia, observamos que respecto de estos problemas que están enfrentando los partidos políticos en la actualidad, no existe como tal una fórmula en la cual se diga, dejemos a los partidos políticos y encaminémonos hacia estas otras figuras o, que pueden suplantarlos, ¿no? Y que pueden realmente hacer un mejor trabajo. No existe como tal. Y hay quien, pues bueno, plantea esta idea de, pues bueno, más bien observemos a los partidos políticos, ¿no? Desde otra perspectiva y pues reevolucionémoslos, ¿no? Hagamos los cambios necesarios en su ingeniería para que cumplan, ¿no? Con lo que estamos, con lo que deseamos, con el bien general, ¿no? No te reitero, la verdad es que ni yo ni realmente lo que he podido leer, pues existe pues alguna idea en general de qué se puede hacer y efectivamente caemos en este tipo de disyuntivas, ¿no? De colisiones, ¿no? De situaciones donde, pues bueno, vemos que parece no ser muy coherente, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero en fin, muchas gracias por tu reflexión, que me parece interesante y que quiero recuperar un poquito más adelante, cuando entremos hacia el futuro de los partidos políticos, ¿va? Muchísimas gracias, Laura. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Bueno, se agradece muchísimo esto cuando participan, porque fíjense, vienen a poner ustedes a colaborar con puntos de vista muy interesantes, ¿no? Que no crean, no se escapan en todos estos debates. Y fíjense, cuando a veces hay otras sesiones, ¿no? Cuando hablamos de criterios, de sentencias, de líneas jurisprudenciales, pues parecieran ser más sencillos los temas, ¿no? Porque es como de seguir cuál es la corriente, ¿no? Lo que dijo la Suprema Corte y pues cuáles fueron sus argumentos, estuvimos de acuerdo en contra y tal, pero en estos temas que también tienen su grado de abstracción, ¿no? Teóricos y prácticos, pues resulta mucho más complicado porque debemos repensar pues este aspecto de, pues bueno, no solo estamos hablando de un caso en general, ¿no? Sino estamos hablando de una complejidad que nos exige otras herramientas de conocimiento, pero también de propuesta, ¿no? Que nosotros también tengamos esta parte de qué vamos a proponer respecto a cómo lo analizamos y qué soluciones podemos dar a los problemas. En fin, vamos a continuar. Respecto de la crisis de los partidos políticos, observamos que pues el debate no solo pues se ha llevado en el aspecto teórico y metodológico, y esto, cuando planteo esto de teórico y metodológico, pues bueno, si vamos a hablar de crisis, ¿no? Pues qué método vamos a seguir para analizar esta crisis, ¿no? ¿Qué metodología vamos a seguir? Entonces, pues no solo es la cuestión teórica y de cómo analizamos el objeto de estudio, esto es bien importante, créanme, porque a veces como que se desdeña la ciencia política desde el derecho, y me parece que no debiera ser así, porque algo que sí, y van de la mano inevitablemente, ¿no? El estudio de lo político y de y la cuestión del derecho, ¿no? Sobre todo también en temas electorales, ¿no? La cuestión de lo politológico y el derecho electoral, pues van de la mano. Es necesario hacer este trabajo, este ejercicio de metodológico de cómo comprender la realidad, no solo de cómo comprender sentencias, de cómo se argumentan, ¿no? Y casos, ¿no? En específico, sino esa realidad más amplia, más compleja, cómo podemos comprenderla. Y creo que una respuesta, pues, está ahí en la ciencia política. En fin,
el debate pues no solo va en este aspecto teórico metodológico, sino también entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Es decir, pues cómo pues realmente podemos, ¿no? Comprender y también pues bueno, proponer, ¿no? Soluciones respecto de la crisis de los partidos. Así pues bueno, tenemos diversos temas interconectados a comprender, desde ideas de pues cómo los movimientos sociales influyen, la calidad de la democracia, la cultura política, los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales, la calidad de la democracia, la cultura política, el sistema de partidos, las coaliciones, bla, bla, bla. Todos estos temas sin brinca, ¿no? Y que pues debemos de tomar o tener en cuenta respecto de pues esta idea de la crisis de los partidos políticos, ¿no? ¿A qué se debe? Sin embargo, pues bueno, en términos generales, cuando se hace la revisión del tema en la literatura, pues obtenemos que existen dos perspectivas, ¿no? Una que plantea la idea de que existe una adaptación de los partidos políticos y por el otro lado, un declive de los mismos. Aunque, fíjense, hay autores que advierten que por mucho que se hable de la muerte de los partidos políticos, la realidad es que pues el cadáver no ha aparecido por ningún lado. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque hablamos de, les decía yo la clase pasada, ¿no? Se habla y se habla de la crisis de los partidos políticos, del final de los partidos políticos. Es más, incluso hay casos específicos donde se hablaba de la desaparición de partidos políticos y a la postre esos partidos no desaparecieron, se mantiene, ¿no? Como sea, pues bueno, desde estas perspectivas del declinist o del revivalist, ¿no? De los partidos políticos, pues bueno, nosotros podemos asumir qué implica, ¿no? El fin de los partidos políticos, si realmente pues estos van en declive, si están en decadencia y por consecuencia pues van a perecer frente a otras formas de organización, frente a otros instrumentos de participación y de representación democrática, o por el contrario, pues bueno, estos, como pudiera suceder en otros momentos, tendrán que adaptarse, transformarse y fortalecerse mediante una nueva óptica. Yo al menos, la verdad es que voy a ser sincero, yo me declino por la perspectiva del revivalist, ¿no? O de, pues bueno, esta adaptación o la transformación de los partidos políticos. ¿Y por qué me decanto hacia esta perspectiva, ¿no? De por qué los partidos políticos, pues bueno, van a adaptarse, pues porque nos han demostrado que ahora sí que, como en términos darwinianos, ¿no? Se han adaptado muy bien a los cambios históricos, ¿no? Mencionaba yo en la sesión pasada que pues no nacieron necesariamente como instrumentos de la democracia, pero posteriormente estos se adaptaron, ¿no? A este régimen, a esta forma de gobierno, y pues lo que tenemos es que, pues bueno, ahí pues se han venido a hacer parte como de una democracia representativa, pero también pues en muchos sentidos también pues han ido adecuándose internamente para convivir con otras formas de representación y de participación, ¿no? Entonces, esto parece importante a señalar porque, pues bueno, cuando hablamos de los partidos políticos y su devenir histórico, pues creo que al menos, pues bueno, los partidos políticos han tenido otras crisis también fuertes y pues aquí siguen, ¿verdad? Bueno, antes de entrar, pues me parece que algo importante para, independientemente de cuál sea nuestra postura respecto de los partidos políticos, si estos van a desaparecer o se van a adaptar, pues la realidad es que yo creo que para hablar del problema en concreto respecto de la crisis de los partidos políticos, de menos metodológicamente, y es lo que les había apuntado anteriormente, hace un momento, era que sí se debe de tomar en cuenta, al menos considero yo, estos factores. ¿Cuál es el origen, el desarrollo, la durabilidad y la extinción o futuro de los partidos? Y esto con el sentido de comprender cuál es, por qué se originaron, ¿no? ¿Qué contexto, ¿no? En qué contexto se desarrollaron, ¿no? ¿A qué se debe que, pues bueno, sigan vigentes o pues sigan presentes en un determinado lugar, ¿no?
a qué se debe que pudieran haber desaparecido, y en caso de no haber desaparecido, pues bueno, con base en este análisis histórico, pues cuál podría ser su futuro. A su vez, también es conveniente estudiar cuál es el contexto, o como ha señalado Panebianco, el ambiente, y esto es, pues bueno, no todos los partidos políticos se desarrollan en contextos democráticos, o no todos los partidos son producto de un contexto democrático, al contrario, muchos de ellos vienen de sistemas autoritarios, ¿no? Donde en algún momento pues se dieron procesos de liberalización y de transición. En un momento pudo ser que los partidos políticos no eran vistos por otro partido político hegemónico predominante, y pues bueno, ahí los partidos políticos tuvieron que demostrar pues su valía, ¿no? En ciertos contextos, para poder estar presentes, ¿no? Poder seguir en la competencia. Y pues bueno, esto es a lo que llamo a qué estrés se han sometido, cuáles son las condiciones sobre las cuales pues han perdurado, han sobrevivido o se mantienen, porque recordemos que también hay pues retrocesos, ¿no? Partidos políticos que a lo mejor son producto de un proceso democratizador, pero que están enfrentando un proceso, una regresión democrática, y pues bueno, ahí se están enfrentando también, pues bueno, pues a condiciones adversas que les están llevando a que pues estos desaparezcan, ¿no? Entonces a esto le llamo el estrés. También se debe de tomar en cuenta el papel en el cambio político, es decir, qué rol están jugando en el escenario, en las arenas del poder. Esto es, pues, si están funcionando para la consolidación, para el porvenir de la democracia, o en sentido contrario. Son partidos que se han vuelto antidemocráticos, y lo que buscan es, pues, generar reglas para que no aparezcan otros, o los que se encuentran, pues, pues queden ahí al margen de la competencia política. Sin duda alguna se debe de estudiar el marco constitucional y legal, esto es, pues bueno, cómo están regulados, cuáles son las exigencias externas e internas, y pues el marco legal, en qué situación están compitiendo. Finalmente, pues qué prácticas identifican a los partidos políticos, estas son las prácticas internas y externas. Entonces, esto es lo que yo creo que mínimamente, estas son consideraciones propias, mínimamente se debe de estudiar cuando se habla de crisis de los partidos políticos en un momento determinado, ¿sí? Para hacer un diagnóstico acorde a la situación específica. Ajá. Esto es, si nosotros en la actualidad queremos hablar de crisis de los partidos políticos, y fíjense, yo no he hecho este estudio, pero pues me he puesto a pensar en cómo entrarle, ¿no? Metodológicamente. Creo que tendría que analizar estas variables para realmente poder dar un diagnóstico de qué está sucediendo y cuál sería el futuro. Hasta el momento solo he ido imaginando, ¿no? qué es todo lo que les he venido presentando. Bueno, he ido imaginando, he ido nutriéndome, ¿no? También de pues, diversos autores para comprender este tema de la crisis de los partidos políticos. Pero bueno, aquí les voy a recomendar un estudio que pues es en el cual pues bueno me inspiro para estas líneas de investigación. No es que en el estudio se planteen estas líneas, sino que más bien los diferentes autores de manera separada hacen el análisis de estas líneas de investigación, ¿no? Entonces, esta publicación es de Sánchez y Farrera, ¿no? Fue del 2011 y se llamó Pasado, Presente y Futuro de los Partidos Políticos en México. Ahí les dejo la liga, fíjense que lo encontré electrónico. Es un libro que incluso les va a parecer muy interesante, porque vamos a ver cómo vamos cambiando el diagnóstico de los problemas de los partidos políticos. En 2011, en verdad yo se los recomiendo, échenle una ojeada de menos y vean cuál era la perspectiva que se tenía de los partidos políticos y de lo que debían enfrentar estos. Ahí fíjense, pues todavía no venía lo que iba a ser la aparición de Morena, ahí todavía no se contemplaba una ley general de partidos políticos, pues ahí pues todavía no estaba planteando la idea de estas coaliciones, ya venían dándose las coaliciones, pero pues no se tenía todavía
dinámica de participación de las coaliciones, las redes sociales no estaban ahí presentes, el modelo de comunicación pues ya estaba poniéndose en tela de juicio, pero pues bueno, todavía no se planteaba mucho esto de la sociedad líquida, ¿no? Así muy a la Zygmunt Bauman, ¿no? De la rapidez, ¿no? Los mecanismos, es más, todavía hay, fíjense, candidaturas independientes, pues todavía se tiene una perspectiva muy particular, no necesariamente positiva de las mismas, ¿no? Échenle un ojo y sobre todo, digo, si no tienen mucho tiempo, al menos al artículo de Lorenzo Córdoba, que es el que está hasta el final, échenle un ojito, van a ver, es interesante. Bueno, y ya que hemos planteado, pues ahora sí, pues, perdón, esta cuestión de las posturas que se tienen teóricas, ¿no? Respecto a los partidos políticos y los aspectos metodológicos que de menos considero se deben de tomar en cuenta sobre el tema, pues ahora sí, yo la postura que tengo es que pues los partidos políticos se han ido adaptando, ¿no? Históricamente. Así han ido pues, de ser consideradas facciones, males necesarios, hasta su aceptación, legalización e incluso constitucionalización. Y con ello, pues lo que yo planteo es que pues realmente podríamos considerar que los partidos políticos, tal cual la teoría de Charles Darwin, han pasado por un proceso de adaptación, de evolución y, sin duda alguna, de selección natural de los partidos políticos, donde los partidos políticos que se han podido adaptar son los que han perdurado en cada uno de los contextos que sean. En nuestro caso, en el caso mexicano, vemos cómo esto es así porque, pues bueno, hablamos de un proceso de aceptación de los partidos políticos, ¿no? Desde 1911, donde posteriormente, pues bueno, tuvimos un partido hegemónico que realmente no permite la competencia, pero ya cuando hablamos de un proceso de liberalización y posteriormente de democratización, ya hablamos de pues cómo estos se legalizan, se hace una competencia más equitativa y ahí es donde los partidos políticos, bueno, empiezan pues aparecen nuevos partidos políticos, pero incluso el Partido Revolucionario Institucional tiene que adaptarse a las nuevas reglas del juego, debe de pasar de ser un partido hegemónico a un partido que compite, ¿no? Y esto, pues bueno, a mí me lleva a esta analogía, ¿no? De cómo los partidos, pues, deben de adaptarse, deben de evolucionar y pues aquel que mejor se adapte a las nuevas condiciones va a ser el que se mantenga, ¿no? Esta es una suposición, advierto, además es un planteamiento que yo estoy haciendo, ¿no? Habrá autores que tienen otra perspectiva, ¿no? Y esto pues lo podemos ver justamente realmente cuando vemos nuestra evolución de los partidos políticos, ¿no? Pues, se puede hacer la misma transición, ¿no? De momentos de cuando se da su tolerancia, la institucionalización indirecta, la regulación, la constitucionalización, el reconocimiento y cómo pasamos a una nueva dinámica de los partidos políticos. Yo a lo que quiero es centrarme a esta última parte, adaptación de los partidos políticos. Ya tuvimos un momento en el cual fueron legalizados, constitucionalizados, en los cuales, pues bueno, se modificaron las reglas del juego para que se diera una contienda equitativa, a su vez, un momento en el cual, pues bueno, vinieron exigencias hacia los partidos políticos para que cumplieran, ya lo vimos en democracia interna y justicia intrapartidaria, pues que los partidos políticos cumplieran con funciones necesarias para la democracia y dentro de ellas, que pues bueno, tuvieran prácticas democráticas al interior y al exterior del mismo, ¿no? Ahora creo que pues los partidos políticos pues están en este momento, nosotros nos encontramos en un momento de adaptación de los partidos. ¿A qué? Pues esto que planteé la sesión pasada, que era la complejización de la democracia y a su vez a nuevas dinámicas de participación ciudadana. Y esto a qué nos lleva es que, pues bueno, los partidos políticos, pues sí, me parece que van a seguir ahí, ¿no? Por diferentes causas positivas o negativas, no las voy a evaluar en este momento,
pero ya sea por dividendos, por organización, por estructura, por la propia ingeniería que nosotros tenemos, por nuestra forma de gobernanza electoral, las dimensiones geográficas, etcétera, pues vamos a tener a los propios partidos políticos, pero estos partidos, sin duda alguna, van a tener que adaptarse a nuestro contexto actual, donde la democracia cobra una resignificación. Los mexicanos, o al menos en el caso mexicano, considero que ya no solo estamos hablando, ¿no?, de un proceso de liberalización, ¿no?, donde pues, los ciudadanos tengan derecho a votar y ser votados, ¿no? Como ustedes han visto en otras sesiones de la Escuela Judicial Electoral, en otros diplomados, ¿no?, que he visto que ustedes están participando, la ciudadanía es cada vez más exigente. Y un ejemplo tiene que ver con que por ejemplo, los partidos políticos, pues pasaron de ser política de hombres a que participaran mujeres, ¿no? Y ya no solo hablamos de participación de las mujeres, pues en los distritos perdedores, ¿no?, como candidatas, sino realmente estamos hablando que estas tengan un acceso paritario en lo local, ¿no?, en los congresos locales, en los ayuntamientos, en los gobiernos locales, sino también en el plano federal. Incluso, pues vean, ya hablamos de un congreso paritario, ¿no?, 50-50, 50-50. Ya hablamos de que las gobernaturas también sean ocupadas por mujeres y bueno, pues estamos hablando de una democracia exigente, cada vez pues más sustantiva. No, claro, tiene muchos otros problemas, definitivamente los tiene, pero pues estamos planteando esta idea de que está cobrando muchísimo sentido, tal cual decía Arnaldo Córdoba, el llenar de contenido a la democracia y a las prácticas que tienen los partidos políticos. Y pues nuestra propia democracia, ¿no? Así como pues la ciudadanía y los instrumentos que requiere para hacer efectiva su participación. Por lo tanto, pues bueno, a lo que quiero llegar es que, pues sí, efectivamente, los partidos políticos, pues bueno, se enfrentan en este momento con una coyuntura que pues los va a llevar a tener que adaptarse, ¿no? Así como cuando presentan unas líneas, así como hace 10 años, ¿no?, presentaban una lista de candidaturas y bueno, había de punta de sentencia, les decían, ¿sabes qué? Pues no cumple tu lista, debe de ser paritaria, y después fue como de, oye, ¿sabes qué? Pues deben de ser, ahora sí que, el candidato y el suplente deben ser mujer, 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 hombre, hombre, y deben de ir, ¿no?, salteadas, alternadas, y tienes que cumplir, así creo que va a suceder, ¿no? Los partidos políticos, pues bueno, van a tener que acostumbrarse a justamente estas exigencias de la ciudadanía. Claro que está latente ahí que tengamos problemas, que pues si hay una reforma en puerta, qué tanto puede dañar, ¿no? Se plantean algunos, ¿no?, con muchas alarmas. La verdad es que yo creo que a fin de cuentas va a suceder otra cosa, tema de otra sesión, pero la cuestión está en que pues, los partidos políticos van a tener que ya enfrentaron lo que representó, pues bueno, esta dificultad de formarse, de constituirse, de participar, ¿no?, de tener reglas, de participar en la formación de reglas que fueran equitativas, y ahora van a tener que ser partícipes de una democracia más exigente. O al menos esperaría yo que Raimundo, Juan, Benito, Laura, Gabriela, Delfino y todos, pues así seamos exigentes con los partidos políticos, ¿no? Les hagamos saber que no estamos de acuerdo, ¿no?, con prácticas antidemocráticas, y es lo que les exigimos. Claro, fíjense, las cosas no cambian como queremos que cambien con la rapidez, y más los partidos políticos por las estructuras. Esto es una de las críticas que tienen, pero sin duda alguna debe de cambiar, deben de transformarse. Y véanlo, cuando lo vimos justicia intrapartidaria, pues lo que vimos es eso, ¿no?, que al principio les costó mucho trabajo, ¿no?, decir, híjole, yo tengo que respetar derechos políticos, pues sí, yo tengo mi autonomía, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? Vas a tener que cumplir, ¿no? Pero bueno, hay otros puntos. Aquí les dejo una conferencia que me pareció interesante sobre el sistema de partidos políticos hacia 2021 y 24. Ahí sí le pueden echar un ojito,
me pareció interesante, así que de los videos, etc., que luego busco bibliografía, me pareció rescatable. Dura 1 hora y cachito, ahí se los dejo. Y bueno, lo que les decía, ¿no? La evolución es lenta y gradual, ¿no? Y fíjense, en 1988 teníamos, y lo pongo, ¿no? En términos de cómo los partidos políticos, pues bueno, cómo hemos evolucionado respecto a los partidos políticos y también de nuestra representatividad, de nuestras exigencias. Vemos cómo pasamos de un color totalmente rojo a un partido, un mapa, donde pues vemos ya diversos colores, ¿no? Y esto pues no es para menos, porque pues así nos plantea pues ya no solo hablamos ay, es que no estoy de acuerdo con los partidos políticos respecto de, pues no sé cuáles eran los problemas hace 30 años, ¿no? Pero actualmente, fíjense, yo sí detecto esto. ¿Cuáles son los motivos de crisis de los partidos políticos? Definitivamente la distancia entre la ciudadanía y los partidos políticos. Esto es una de las quejas que vimos en la encuesta, pero que sin duda alguna se advierte constantemente. Cuando revisamos los JDC, pues advertimos cómo la ciudadanía, ¿no? Pues ha tenido que recurrir, ¿no?, a estos medios de garantía para que los partidos políticos incluyan a mujeres, incluyan a personas de la diversidad sexual, incluyan a personas con discapacidad, tengan programas que sean efectivos para realmente escuchar, ¿no?, a su militancia y a la ciudadanía respecto de sus candidaturas. Entonces, pues sí hablamos de esta distancia entre la ciudadanía y los partidos políticos, pero también hablamos de estos fenómenos de exigencia hacia los partidos políticos para que, realmente sean incluyentes, ¿no? Y que realmente cumplan con las funciones que deben cumplir con respecto de la ciudadanía. Les acusamos la falta de propuestas sólidas y soluciones reales. Ya no queremos tanta palabrería, ¿verdad? Ya no estamos de acuerdo con que sus propuestas, fíjese, yo por aquí donde vivo tengo un super letrero que dice partido político, tortilla de 10 pesos, ¿no? Y fíjense, son cosas como muy sencillas, ¿no? Pero dices, oye, pues si estás viendo que está la guerra en Ucrania que nos afecta respecto del maíz, digo, no, yo no soy el gran economista, ¿no? Pero de menos comprendo que es un problema que nos lleva a tener, ¿no?, una suerte de que nos impacta y que pues no va a ser eso cosa sencilla. O fíjense, aquel partido que decía, ¿no? Pena de muerte, ¿no? Oigan, comprenden cuál es nuestro marco convencional constitucional respecto de, ¿no? Pues no necesitamos ese tipo de propuestas, ¿no? Que no son viables, ¿no? Si necesitamos ahora sí que propuestas sólidas y reales. No, fíjense, también advertimos que los partidos políticos pues siguen velando por grupos, por cierto tipo de élites, y ahí es donde tienen las exigencias de democracia interna, pues donde decimos pues que se acabe la ley de hierro de la oligarquía de Michels. Claro, ya la ley general de partidos políticos y todo el marco pues obliga a que exista una rotación de élites, que existan procesos de elección, de procesos de vigilancia, pero aún así, pues bueno, advertimos que persisten las prácticas, pero pues necesitamos que esto cambie. Recuerden, fíjense, rápido, cuando digo Michels, lo digo porque es dato anecdótico, yo sé que a lo mejor ya lo saben, Michels es alemán, entonces alemán sí se dice Michels, ¿no? Es que una vez alguien me dijo, es que se dice Michels, ¿no? No, Michels si fuera inglés, pero es alemán, entonces por eso. Perdón, hay un datillo. Corrupción, advertimos corrupción, pero sobre todo, a veces también este fenómeno que se da muchísimo, que es la culpa invigilando, que tiene que ver con la calidad de las candidaturas, y esto es, pues muchas veces el partido político propone candidatos, ¿no?, de dudosa procedencia o que están relacionados o vinculados con malas prácticas, no solo electorales, sino de otros ámbitos, y después de un momento a otro los partidos políticos, no, pues es que pues solo era mi candidato, ¿no? Yo no sé qué haga, no, pues es que es responsable, ¿no? Ahí se llama culpa invigilando. El partido es responsable de lo que haga el candidato, de la calidad de sus candidaturas. Adelante, Laura.
Sí, doctor. Respecto a este tema, a- esta jurisprudencia, ¿no? Este criterio del tribunal de que los partidos son responsables de su militancia y pues en esta tesitura hasta la calidad de candidaturas, pero una vez que acceden al cargo, ya, ya se rompe ese vínculo entre partido político y legislador o servidor público electo por el voto popular, ¿no? Se rompe precisamente, se argumenta para salvaguardar la independencia de la actuación de este servidor público, de este legislador, pero pero vemos en los hechos que realmente no existe ese rompimiento, puesto que hay fracciones parlamentarias, ¿no? Hay posicionamientos de partidos políticos respecto a la actuación del Congreso, y entonces en los hechos sí se da todavía ese vínculo que se puede romper o no de acuerdo a la decisión del legislador, ¿no? Pero hay un vínculo, o sea, es un vínculo que no se desaparece y mucho menos con este tipo de reelección que se puso, porque para ser reelecto, o sea, no nada más requiere de su electorado, requiere de un partido, del mismo partido político que lo postule, ¿no? Partido político o coalición, pero requiere ser o sea, para ser reelecto del mismo ente político. Entonces, no nada más necesita tener su relación con su electorado en términos de representación, sino también con su partido político. Entonces, en los hechos sí se da este vínculo, pero formalmente, pues se rompe de acuerdo también pues a la Constitución, que dice que son representantes de la nación, por lo tanto se rompe el vínculo, pero existen los hechos, ¿no? Entonces el partido ya no se hace responsable de las actuaciones de los servidores públicos que emanaron de ese partido político, ¿no? Entonces hay un vínculo, pero no hay una responsabilidad, ¿no? No hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos, y en los hechos sí hay un vínculo de los servidores públicos. Entonces es una contradicción ahí legal, y seguimos sin exigir a los partidos políticos, ¿no? Sin tener esta exigencia en cuanto a sus postulaciones y los resultados de esas postulaciones. No sé, ahí hay contradicciones, ¿no? Gracias. Sí, no, gracias a ti, Laura. Fíjate que uno de los argumentos justamente de la reelección tiene que ver con esto, el poder evaluar, ¿no? A nuestros representantes, ¿no? Que elegimos por voto popular. Y bueno, ahí viene este tema que tú enuncias, ¿no? Cuando pues el partido político pues puede señalar, ¿no? Que pues no es responsable del actuar o de la calidad del trabajo legislativo, ¿no? O de gobierno que puedan hacer sus militantes ya al tener el cargo. Sin embargo, me parece que sí son responsables, ¿no? El vínculo no se rompe, aunque, pues como tú adviertes, ¿no? Existe esta pues, señal. Perdón, una disculpota. Este,
hay un problema con la red. Bueno, le decía que pues definitivamente, aunque ya estén en un órgano legislativo o de gobierno, pues siguen siendo parte del el partido, ¿no? Siguen teniendo el color, la etiqueta y en consecuencia, pues sí, deben de justamente tener el cuidado de su trabajo, ¿no? Existe pues a final de cuentas, ¿no? Esta responsabilidad de los partidos políticos y de sus candidatos, ¿no? De hacer un trabajo legislativo a la altura de las necesidades, ¿no? Del encargo se les ha dado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Laura. Voy a continuar un poquito porque nos quedan 15 minutos, pero voy a tratar de exprimirlos al máximo. Otras causas de la crisis de los partidos políticos, pues bueno, esto que mencionábamos, la calidad de las candidaturas, pues entre chapulines, famosos, familia, pues ahí observamos, ¿no? Que si seguimos teniendo dudas de quiénes son los candidatos y las candidatas de los partidos políticos, si realmente son los perfiles más idóneos y a final de cuentas si podrán realmente realizar el trabajo que conlleva el cargo al cual se están postulando, ¿no? Recordemos, ¿no? Muchas veces ahí que, bueno, sí ha sucedido, ¿no? Cada vez más que pues estos luchadores, personajes de la farándula, además, pues no tienen el voto, ¿no? Pero no deja de suceder que a veces, pues, por la vía de representación proporcional, pues, entran estos como Carmen Salinas, ¿no? Ahí que se iba a dormir y todavía hasta la señora hacía burla, ¿no? De su incapacidad, ¿no? Se lo tomaba a juego, en fin. Bueno, también, pues bueno, observamos estas alianzas electorales que no en muchas ocasiones consideramos contradictorias y que pues tal vez nos plantean que tanto existe una traición ideológica, ¿no? Pues ahora imagino, ¿no? Tenemos en el contexto de nosotros, pues esta idea de la participación de y lo que ha sucedido, pues el PRI algo desmarcado, pero bueno, vemos este tipo de alianzas. También, pues bueno, el número de partidos políticos y las opciones reales de acceso al poder. Fíjense, aquí se da un fenómeno que se ha denominado como el consociativismo, y esto quiere decir que hay partidos que pasan a tener un peso mayor al que realmente tienen, y eso los lleva a tener una cierta perdurabilidad, ¿no? Un mantenimiento, asociándose con otros partidos de mayor fuerza, pero que al acercarse, ¿no? En la competencia, pues tienen más o menos mayor nivel el mismo nivel de representación y por lo tanto esos partidos pequeños, pues pasan a tener, pues, importancia. Sin embargo, pues bueno, la realidad es que, pues, los partidos políticos deben de tener el peso, ¿no? Que les corresponde y no vivir de esta suerte, ¿no? De estarse asociando para mantenerse en la arena política, ¿no? Y yo creo que un caso importantísimo es nuestro contexto es el del Verde Ecologista, ¿no? Que lo vemos que pues ya tuvo coalición con el PRI, con el PAN y actualmente pues ya lo vemos ahí muy pegado con Morena, ¿no? Eh, Continuó la comunicación política, sin duda alguna, a un aspecto que resulta relevante en nuestro país, sobre todo porque, fíjese, apenas le escuchaba un planteamiento al doctor Galván, ¿no? Que me pareció muy importante y que tenía que ver con que, pues, tal vez no tenemos un modelo de comunicación política como tal. Lo que tenemos es un modelo de distribución de tiempos en radio y televisión, porque nuestro modelo de comunicación política realmente, pues nada más está planteando esta distribución de tiempos, pero no cuál es el contenido que debieran de tener este sistema de spotización, que bueno, actualmente ha migrado también a redes sociales, pero que pues bueno, nos deja muchísimo que desear porque pues lo que observamos son ataques, lo que observamos son descalificaciones, mensajes de polarización y pues bueno, esto nos genera disgusto. Para terminar, pues bueno, sí tenemos problemas respecto a los partidos políticos de qué tan caros son,
si realmente tendríamos que optar por otras herramientas, otros mecanismos de participación ciudadana, como pueden ser las candidaturas independientes y los mecanismos de participación ciudadana. En suma, pues creo que esta lista pues viene a enunciar algunos elementos de por qué consideramos que los partidos políticos, pues bueno, al menos si no en crisis, tenemos un malestar hacia estos, ¿no? Ahora, permítanme, veamos. Respecto de, pues ya advertimos cuáles son los problemas, ¿no? Un diagnóstico rapidísimo de cuáles son los problemas que pues nos hacen considerar que los partidos políticos en nuestro país pues están en crisis, ¿no? O por qué tenemos una molestia hacia ellos. ¿Cuál será su futuro? Pues ya les había dejado un video, una reflexión sobre el futuro de los partidos políticos, pero a mí me parece que más que hablar de cuál es el futuro, al ahí se va de los partidos políticos, valdría la pena formularse algunas preguntas que nos pudieran dirigir o encaminarnos a responder, bueno, no solo qué va a suceder con cada uno de los partidos políticos, como construir futuribles, sino más bien pensemos en qué tipo de partidos necesitamos para el futuro. Me parece mucho más interesante formular, porque, bueno, cuál es no solo lo que los partidos políticos puedan plantearse a sí mismos de lo que desean para el futuro, porque tal vez incluso si les preguntáramos, pues estarían pensando en éxitos electorales, ¿no? En recuperar poder político, ganar más escaños, demás, pero más bien eso es realmente la pregunta que debe dirigirse. No, creo que lo más interesante es qué partidos políticos necesitamos para el futuro. Y bueno, con base en lo que nosotros hemos analizado respecto de esta complejización de la democracia, una democracia exigente, la existencia de una ciudadanía que a su vez, pues bueno, ha encontrado otros mecanismos de participación, no solo a través de la democracia representativa, sino de otras formas de ver a la democracia, ¿no? Y de instrumentos de participación. Creo que los partidos políticos a futuro, y esto no es una receta ni es un planteamiento, pues simplemente es una suerte de ideas que considero que, pues bueno, nos pueden llevar a pensar qué partidos políticos necesitamos para nuestro devenir histórico, ¿no? No, para nuestra democracia. De entrada, pues bueno, considero que es necesario que los partidos políticos aprendan a coexistir con otras formas de participación ciudadana. Cuando yo hablaba del caso de la Ciudad de México, bueno, antes Distrito Federal, planteaba la idea de que esos partidos políticos que promulgaron o impulsaron la ley de participación ciudadana del Distrito Federal venían de una dinámica ciudadana y por lo tanto comprendieron que los partidos políticos no eran la única herramienta, ¿no? Ni la mejor ni la más perfecta para que los ciudadanos realmente pudieran participar de los asuntos públicos en la deliberación también, pero también en los mecanismos de control y de supervisión de las políticas públicas, de los programas, ¿no? Y de las actividades que en términos generales pues tienen que ver con el bien común. Lo que yo planteaba es, bueno, lo que planteo, perdón, es que la cuestión es que los partidos políticos deben de comprender que, pues bueno, no son los únicos y por lo tanto sí debe de existir, pues ahora sí que la voluntad por echar a andar estos otros mecanismos de participación ciudadana. Y cuando refiero a voluntad, no es que los utilicen también políticamente, que es ahí donde se desvirtúa y donde, pues bueno, viene la crítica a los mecanismos de participación ciudadana, que no se agotan en la consulta, que no se agotan en el plebiscito y en los referéndums, no. Como vimos en la ley de la Ciudad de México, pues van muchísimo más allá y plantean formas distintas de participación. Entonces, pues ahora sí que los partidos políticos no deben ser recelosos de otras formas de participación ciudadana. Y lo que necesitamos es que haya partidos políticos que realmente le den contenido a estas otras formas de participación. No entran en colisión estos otros mecanismos con los partidos políticos.
Ahora, también creo que se debe de replantear el papel ante la complejización de la democracia. Nosotros observábamos, ¿no? Que esta idea de que, pues bueno, en la actualidad hablamos de derechos, de marcábamos, ¿no? Este circulito, ¿no? De todo lo que representa actualmente nuestra democracia, ¿no? Hablamos de instituciones, hablamos de derechos, hablamos de obligaciones, hablamos de elementos mínimos del actuar o de prácticas democráticas, y en consecuencia creo que los partidos políticos deben de replantear su participación en esta complejización de la democracia, y con ello pues hablo de que los partidos pues bueno deben tomar en cuenta primero el respeto a las autoridades electorales, respeto al marco institucional, a las normas. Si son partícipes de la creación de normas electorales, pues no deben de hacer normas para violentarlas a futuro, no deben de hacer normas para mañana a futuro, pues que solo existan un determinado grupo de partidos participando, ¿no? En la contienda electoral. Y a su vez también, pues bueno, deben de ser garantes de los derechos político-electorales de la ciudadanía al exterior y al interior. Entonces, ahí creo que los partidos políticos deben de tener claro ¿para qué son las instituciones electorales? ¿Cuál es el marco legal, constitucional, convencional? ¿Cuáles son las prácticas democráticas que deben de impulsar? También a quiénes deben de integrar. Eso es el papel que creo que deben de tener en cuenta cuando hablamos de complejización de la democracia y la participación de los partidos políticos. Ahora, respecto al anterior, deben de ser sin duda alguna agentes de consolidación de la gobernanza electoral. Los partidos políticos, y digo, ahorita está en tema esto, no deben de pensar, claro, queremos ahorrar en todo, pues sí, porque desde siempre, cuando se hacen estudios de políticas públicas, se plantea la idea de que se habla desde los recursos limitados, no ilimitados, pero sí se debe de tener claro, ¿no? Que para que se consolide la gobernanza electoral, pues no basta limitar o debilitar a las instituciones democráticas, es necesario reforzarlas. Si tienen algún problema, es preferible, pues bueno, corregir el problema a eliminarlo y hacer como que no sucede, porque esto nos puede llevar a otro tipo de problemas, ¿no? Y bueno, ahí respecto de la consolidación de la gobernanza electoral, me parece que también los partidos políticos deben de tener muy claro que deben de consolidar la democracia. Y esto es, pues, tener prácticas democráticas, escuchar al otro, deliberar. Eso es eh, algo que no ocurre recurrentemente y que los partidos políticos sí deberían de tener en consonancia, fortalecer a la propia democracia desde su papel como parte de juez y parte jugadores, creadores de leyes, de instituciones, ¿no? Opinadores, críticos y también de la participación, deben de superar, sin duda alguna, las deficiencias internas. Los partidos políticos, pues bueno, se advierte, ¿no? Que pues tienen todavía bastantes problemáticas, no solo de democracia interna, sino de otros tipos, ¿no? De transparencia, del uso de los recursos, de eficiencia en los mismos, de profesionalización de sus cuadros, y bueno, pues ahí es donde también pues deben de superar estas deficiencias. Su rol va más allá de la conquista del poder político. Esto sin duda alguna debe de quedar bastante claro. Los partidos políticos no solo son instrumentos para la alternancia en el poder, para que ocupen un cargo cada 3 o 6 años, para que ocupen un cargo legislativo o ejecutivo. Su rol tiene que ver no solo con esta cuestión del poder político, va muchísimo más allá. Incluso, pues bueno, hablamos de que los partidos políticos, pues bueno, son agentes de cambio, son agentes de transformación de, pues, de diferentes realidades políticas, culturales, sociales y de diferentes arenas o espacios. Entonces, debe de quedarles claro que no son solo este tipo de instrumento. Y bueno, ahí señalaba, ¿no? Pues también no solo deben de verse como instrumentos para
pues ahora sí, de enriquecimiento, ¿no? Y de intereses económicos, ¿no? De obtener intereses económicos. Deben de adaptar su programa, organización, estructura, vínculos, comunicación y conexión a exigencias ciudadanas actuales y acordes al contexto. Eso es importante, ¿no? Donde los partidos políticos realmente pues deben de, ahora sí, adaptarse a la realidad actual, comprender qué está sucediendo en el México actual. Vean, le decía Kumamoto, ¿no? Me di cuenta cuando fui a diversos, a recorrer Jalisco, ¿no? ¿Cuál era la situación? Pues creo que los partidos políticos deben justamente hacerlo. Y si bien tienen organizaciones estatales, locales, ¿no? Que en teoría deberían de captar todas esas demandas, pues bueno, deben de aterrizarlo, ¿no? No solo en sus programas de manera retórica, sino realmente en las políticas públicas, en los programas que presentan, y la calidad que se tiene respecto de estas propuestas. Hay iniciativas que dan pena. Bueno, así pues hablamos, perdón, les robo 4 minutos. Los partidos políticos sin duda alguna necesitan una revolución ante una sociedad líquida. ¿Y a qué me refiero? Pues que nuestra sociedad ha cambiado. Ya no es la misma sociedad mexicana de los 70, ¿no? Que vivió un partido hegemónico, a una sociedad que vivió procesos de liberalización, donde, bueno, existían partidos, ¿no? Satélite o partidos limitados respecto de, pues, la representación y el peso político que tenían, ¿no? Para realmente, pues, hacer un frente y presentar realmente propuestas, ¿no? Que fueran viables a un México donde pues ya vimos una equidad en la contienda, un proceso democratizador de calado más hondo, a nuestro contexto actual, donde la mexicanidad se ha transformado, ¿no? Donde ya entendemos, incluso escuchamos a grupos que no escuchábamos antes, aunque se decía que escuchábamos. Y entonces, basta observar simplemente cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, cómo nos informamos. Una vez alguien me decía, ¿y tú cómo te informas? ¿Sigues leyendo todavía esos periódicos de derecha, no? Porque me asumían de derecha de alguna forma, no sé por qué, ¿no? Pues es que basta seguir actualmente, por ejemplo, a Noroña, ¿verdad? Para saber qué es lo que va a decir él solito, ¿verdad? No necesito un intermediario. Entonces, fíjense, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que opinamos, pues ya nos habla de que pues somos una sociedad distinta y necesitamos otra forma en la que los partidos políticos actúen. Así, pues bueno, ya casi para terminar, necesitamos que en términos generales los partidos políticos tengan una calidez en su candidatura, una solidez en sus propuestas, profesionalización de sus políticos y justamente que su trabajo, ¿no? En los órganos legislativos o ejecutivos, pues bueno, realmente pues sea acorde a las necesidades y justifique, ¿no? Este papel que ellos pidieron de venir a cumplir, ¿no? Yo considero ya para terminar que los partidos políticos hay algo que deben de hacer, y sin duda alguna deben hacerse útiles para la democracia, así como en un trabajo, como yo, como Laura, como Benito, Gabriela, Yari, Juan, Raimundo, ¿no? Que llegan a un trabajo y ¿qué sucede? Pues deben hacerse indispensables, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que están cumpliendo con una expectativa, incluso a veces seguramente van mucho más allá en su quehacer, ¿no? Profesional. Así los partidos políticos deben de hacerse útiles para la democracia, deben de tener prácticas democráticas, y por prácticas democráticas me refiero a que realmente comprendan el entramado, ¿no? De las exigencias actuales de la democracia. La democracia ya no es rotación de élites. Lo vimos con complejización de la democracia. Deben de estar acuerdos con una sociedad que busca participar y no va a preguntar. Una sociedad que participa de diferentes formas. De lo contrario, ahí sí vamos a observar que la democracia, que en términos generales la democracia, la ciudadanía, pues va a ir prescindiendo de los partidos políticos que no se ajusten. A menos de que tengamos una cuestión catastrófica, ¿no?
pero al menos creo que hacia donde nos debemos dirigir es a elevar la calidad de nuestra democracia, del actuar de los partidos políticos, porque si alguien ha venido a madurar, es la ciudadanía. Y prueba de ello, cada vez que estoy en estas sesiones, es el nivel de exigencia que se tiene por parte de ustedes respecto a la calidad de las sesiones. Porque yo lo que observo es una ciudadanía bien informada, que busca informarse, que se está profesionalizando, que está trabajando en la calidad de pues, la labor que desempeña, en muchas veces términos electorales, ¿no? Pero bueno, lo que observamos es eso, la ciudadanía es exigente, ya no es la misma ciudadanía de antes, y en consecuencia los partidos políticos tienen problemas, los hemos detectado, sabemos cuáles son y queremos que cambien. Entonces, ahí viene un proceso de adaptación, porque tal vez al mexicano en algún momento se le pueda, ahora sí que exista fenómenos, ¿no? Sociales que suceden en todo el mundo, ¿no? Pero sin duda alguna también después va a evaluar y puede dar reveses, ¿no? Entonces, pues perdón, ya nada más un segundito, ¿no? La crisis actual de los partidos políticos posee un contexto más profundo, se interna en un contexto de exigencia ciudadana y de problemas no resueltos de la democracia. Sin embargo, bueno, aunado a lo anterior, las sociedades se han transformado no únicamente en lo político, basta observar la forma en la que nos comunicamos. Así, los partidos políticos se enfrentan de nueva cuenta el reto de adaptarse y ser agentes de cambio. Su futuro es sin duda alguna el futuro de las sociedades, de nuestra propia sociedad, ¿no? Les agradezco muchísimo estas 2 sesiones. Espero haber abonado algunos elementos respecto de este tema, que es bastante complejo, que nos lleva a abordarlos de diferentes aspectos. No puede ser solamente desde el ámbito jurídico, sino que también hay que imaginar, construir un objeto de estudio y pensar cómo podemos abordarlo y cómo podemos estudiarlo. Como vemos, escapa muchísimo a 2 sesiones, a 4 horas, pero bueno, me ha gustado muchísimo compartir algunas ideas que tengo sobre el tema, algunas lecturas que pues bueno, vengo aquí a traer a colación. Ya saben, la presentación hay pues una bibliografía mínima, algunos videos que les recomiendo. Quien quiera la presentación, aquí está mi correo, alexander.reyes@t.gov.mx, mi Twitter también. Les agradezco muchísimo. Para mí ha sido un gusto poder volver a verlos, a verlas. Bueno, ahora sí ya. Les agradezco mucho. Bueno, no sé si alguien quiera participar, aunque ya nos pasamos muchísimo. Ok, ¿no? Siendo así, pues bueno, damos por concluida esta sesión, ¿ok? Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos, Juit, ahí, Delfino, Humberto, Yari, Juan, Raimundo, Que esté Gabriela. bien, maestro. Igual, cuídate. Voy a parar aquí la grabación. Nos vemos, Juan.